Chicos, nosotros estábamos viendo el tema del pecado y vamos a ver el origen del pecado, la caída, ¿sí? Ahí tienen su apunte que yo les comparto, no sé si lo ven. No lo puedo agrandar más, no lo voy a agrandar más, porque yo lo veo, ¿sí? Es una clase donde yo soy profcéntrica. O, ¿sí? Como dijimos, a veces son Mirá que pastorcéntricas. quisiste tirar ahí una terminología. Uno de los aportes más interesantes del Antiguo Testamento, de la teología del Antiguo Testamento, es, aunque la tendencia de los pensamientos de su corazón era solo para el mal, el pecado es algo externo o extraño al hombre, es decir, no pertenece a su naturaleza. Antropológicamente hablando, y especialmente bíblicamente, nosotros entendemos que el pecado no es propio del hombre. De hecho, yo les dije, Dios hizo bueno al hombre. ¿Sí? Y leíamos frase de Jacob que dice, el pecado viene del exterior, es una idea objetiva. ¿Qué quiere decir una idea objetiva? Miren, está mal, punto. Uno no puede buscar falsas interpretaciones. Entonces lo mismo cuando ustedes están haciendo consejería pastoral, alguien le dice, creo que estoy embarazada. No, nadie cree que está embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Si alguien dice, creo que está embarazada, es porque hizo algo antes. ¿Está claro? O sea, nadie dice, miren, pienso que estoy embarazada, no sé cómo. Si es eso, yo les diría que le hagan primero una consejería de educación sexual. Porque hay un detalle que no se dio cuenta, porque nadie queda embarazado, salvo María, y pasó una vez. No se agarre la cabeza, Javi, así. Está preocupado, Javi, parece que... Primera situación, el pecado son los límites del compañerismo con Dios. Debemos comenzar desmitificando el relato de los orígenes de Génesis. Esto quisiera hacerlo en dos direcciones. Cuando lo escribimos pusimos muy formal la escritura, después nos dimos cuenta, o yo me di cuenta que no podía ser formal. Dos direcciones. Por un lado debemos tener presente que se trata de un relato con un alto contenido mitológico, pero con mitología entendida bien, y en el otro, el texto no está narrando, sino evaluando una situación. En otras palabras, tiene un significado simbólico. Recuerden que nosotros hablamos de mitología buena como uso didáctico, ¿sí? No como cuento, como las leyendas de Hércules. Decimos, bueno, utilizan la literatura mitológica para enseñar algo. Obviamente, no está contando en tiempo real lo que pasó. ¿Sí? Recuerden eso, porque a veces nosotros entramos en la pregunta, ¿qué fruta era? Vuelvo a lo más tonto, ¿qué fruta era? Entre paréntesis, no hay manzanas en Medio Oriente. Dejen de jorobar con la manzana. No hay manzana. A lo sumo, kiwi, palta, higo, algo así. Manzana no. Por otro lado, existe la tendencia de minimizar el relato, o sea, de interpretarlo como una mera suposición del autor mismo. En este sentido, se deben notar dos respuestas. En primer lugar, que la existencia de pasajes paralelos en los relatos mitológicos antiguos testimonian un trasfondo común. Hay relatos de la misma caída en otras culturas. Hay un relato que menciona, muy interesante, a dos serpientes. ¿Sí? A veces algunos dicen, yo no lo quiero decir, no lo digo así, lo digo ahora porque estamos en clase como testimonio, ¿no? Uno dice que son las dos suegras, ¿no?
La suegra, pero no, yo no quiero decir eso de las suegras. No es así. ¿Sí? Fíjense que la serpiente habló con Eva, entonces algunos otros dicen que es la madre de Eva, y ahí surge el problema. Pero yo tengo a mi suegra en Mendoza, y gracias que agarró la Por pandemia eso no lo puede decís, venir. ¿no? Lo decía tiene al lado, ¿sabe qué, no? No, está mi esposa a 30 metros, por eso lo digo. Si estuviera acá al lado con frío, no diría ninguno de estos chistes, diría otros. Pero no, hay trasfondo. Ese relato aparecen 2 serpientes y 2 árboles. Y hay un dibujo, ¿sí? Ahí se ha encontrado dibujos de eso. O sea, que el relato por lo menos tiene una historia común. ¿Sí? No podemos decir, como dicen algunos evangélicos, especialmente a los que les gusta Mullman, Bolman, Melba y Meriva, no sé, pongan el nombre que quieran, ¿no? Porque Mullman me tiene cansado, que dicen que es el despertar psicológico del hombre, lo que relata Génesis. Primero, no sabían psicología los hebreos. Segundo, es un relato que podemos darlo en algún sentido, tiene algún trasfondo histórico y no tiene que ver con un despertar. ¿Sí? Por otro lado, que interpreta a partir del prejuicio contemporáneo es no solo una injusticia, sino una clara incomprensión del mismo. La visión de Israel que tenía del mundo que lo rodeaba es que había sido creado como algo muy bueno. Génesis 1:31. Sin embargo, a pesar de la plenitud de gozo que el hombre tenía en el Edén, debemos tener presente que su relación con Dios tenía límites. Ellos debían aprender 2 cosas. En primer lugar, que su origen y al mismo tiempo su significado se encontraba en Dios. No eran dioses, no tenían un fin en sí mismo. Recuerden, el relato de Génesis marca bien claramente esto. El hombre no es un Dios y nunca va a poder llegar a ser Dios. Si ustedes leen el relato, claramente, ¿sí? Lo leen y me gustaría que tengan la Biblia presente, en papel, ¿sí? No le busqué la biblioteca a tu papá. A ver, clavó alta silla, te digo, le tengo una envidia a la silla esa. Está buena la silla, esa es de gamer. Esas son las que se mueven también si jugás. Si usted busca en el relato, la Biblia, que algunos se movió a buscar la Biblia, otros me ignoró como si fuera ateo, pero no importa. Le predicaremos de Cristo a San Luca y a Ricardo y a Gaby. Nico ni se movió ni se mosqueó el tipo, ¿eh? Sí. ¿Estás bien, La Nico? tengo en la compu, la tengo en la compu. Yo también. Ah, es que tienen 4 pantallas estos tipos, estos están en otro nivel. Yo acá tengo, acá. Yo doy clase con un iPad chiquito que estoy remándola con una computadora vieja. Yo te entiendo, yo te entiendo. Vos estás en Jonín comiendo asado, dejate ya. Bueno, si usted lee en Génesis 1, del versículo 1, 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, vino la noche, llegó la mañana y este fue el 6º día. Dios vio que era bueno, la creación fue buena, incluido el hombre. ¿Sí? San Agustín dice que el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. Nos has creado para ti, oh Dios. Nuestra alma no descansa hasta que te encuentra. Yo les explicaba que la plenitud del hombre no se da en la pareja. La pareja es ayuda idónea, dice la Biblia. La plenitud del hombre y de la mujer se da en Dios. Dios es el que me da esa plenitud, no una persona al lado. La persona al lado es ayuda idónea. ¿Sí? Me ayuda, colabora en este camino, pero no es mi plenitud está en Dios, porque si no, hacemos un problema generacional. Generamos gente que no prefiere encontrar una pareja antes que a Dios. Cuando yo estoy en Dios y soy pleno en Dios, voy a encontrar la pareja que Dios tiene para mí. ¿Sí?
Por eso decimos muchos pastores en este último tiempo el pasaje de la Biblia que habla de las 3 cuerdas. ¿Sí? Un matrimonio es de a 3. ¿Sí? Y menos mal que estamos grabando y estamos en un contexto evangélico, si no queda mal. De a 3, ¿no? La mujer, el hombre y Dios. ¿Sí? O en mi caso de a 4. Mi mujer, el perro y Dios, porque el perro no nos deja solo ni cuando nos levantamos, es un desgraciado. ¿Y la gata? Sí. La gata, mira, parece que quedó embarazada. Así que como yo no soy ¡No me padre, diga! ¡Es parece. abuelo! Estamos grabando. ¿Cómo grabando. parece? Algo hizo. No, no puede parecer. O quedó embarazada o no. Claro, Mirá, lo por estábamos las viendo en veces, clase. sí, por las veces hizo mucho. Hizo mucho. Y yo no la castré a tiempo y parece que van a salir gatitos en multitudes. Sí, no soy abuelo porque es una gata. Yo solamente soy abuelo cuando vengan mis hijos y me digan, acá tienen el bebé, que es con libreta. ¡Qué peligro! ¿Quién? ¿Mis hijos? No, mis hijos se portan bien. Están encerrados acá, la cuarentena me vino bárbaro la cuarentena. Es más, yo llamé a Alberto para que haga una cuarentena de 3 años más. Así más seguro que todo. Me da tranquilidad. El hombre, en segundo lugar, debían aprender a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso lo encuentran en Génesis 2, del 16 al 17. Pasaje que no tomamos muy en cuenta, donde le dice claramente Dios al hombre y le dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Este término de morir no es muerte natural. Es muerte espiritual. Muerte espiritual. No es que el hombre iba a vivir muchos años, eternamente, antes del pecado. De hecho, el peligro, acá se menciona un solo árbol, ¿se dieron cuenta? Más adelante se mencionan 2 árboles. Si usted lee en el relato, queda como que de un solo árbol no puede comer. Y la figura parece un árbol. Pero más adelante dice, che, va a morfar del otro árbol. Si come del otro árbol, estamos en problema. Va a ser como nosotros. Y lo rajaron. Sí. Acá encontramos los 2 relatos que se conocen. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un rato que hay textos de otros pueblos que relatan de 2 árboles? ¿Sí? O sea, hay una mezcla de relatos acá. No es que el autor de Génesis se olvidó, ustedes ya son doctores en la fe, saben la teoría documentaria y todo eso que no voy a explicar ahora porque tienen un mejor profesor con el profesor Merino. El seminario me tenía que pagar por autobombo que hago a los profesores. ¿No? Y NBI también, acá voy a poner un cartelito atrás. Lea NBI, vaya al cielo. Un buen eslogan, ¿eh? No está mal el eslogan. Está bueno. Hoy le escribo a Samuel. Tengo el logo para ustedes. ¿Sí? Ay, me olvidé. Más hice una macana. Bueno, ahora la voy a solucionar. ¿Dónde quedé? Hablando de los árboles. Está bien. No obstante, sí, fíjense que ese Que versículo... había 2 árboles, no era uno solo. Sí, ya me acordé. El versículo habla de que tenía libertad de comer de todos los árboles, pero que tenía un límite. ¿Sí? La libertad del hombre siempre tiene límites. Cuando nosotros pedimos libertad, indica un límite.
Mi límite es, en nuestro contexto, es el otro. Yo no le puedo hacer lo que se me canta. Tengo el límite del otro. El árbol del conocimiento y del mal es el límite. Dios le puso un límite. ¿Por malo? No, por bueno. Porque alguien criado sin límites es un problema. Es un peligro para su persona, es un peligro para otros. Ustedes van a ver, Jairo está criando un bebé hermoso, ¿sí? La verdad, hay que felicitarlo a Jairo. Pero si Jairo al bebé no le pone límite, no le hace un bien, le hace un mal. ¿Sí? Al bebé hay que ponerle límite. Sus padres, algunos, después tendríamos que hacer una charla con los padres de ustedes, les puso límite. Algunos. Otros no. No quiero mencionar a nadie porque está el padre presente. Campo, no tenemos que discutirlo todavía, los límites de Campo. Parece que algo falló. Sí. Por ahí es culpa de la madre. No quiero decir nada. Era bravo, Entonces la madre era muy permisiva. Una de dos. No quiere echar fuego al matrimonio pastoral. Entonces yo quiero quedarme ahí. Este es mi límite. ¿No? Por ejemplo, Gianluca, yo no conozco a la madre. Mi esposa dice que es buena. Pero bueno, no voy a decir nada. Sí, a Gaby conozco la madre de Gaby, ¿no? Tu mamá la conozco. Gaby se colgó. Sí, sí. Ella estudió Sí. en el seminario. Sí, por eso ya sabemos quién es la culpa de la madre. O sea, el límite. Siempre hay que poner un límite. Dios pone el límite porque es bueno. Dice, mira, este es el límite. Come de todo, menos de ese árbol. No lo cercó, no lo evitó. Dijo, eso no lo tenés que hacer. Se produce la ruptura del compañerismo con Dios. El pecado se introdujo a través de una decisión tomada libremente de los primeros padres. Decisión libremente. El pecado es una decisión, no es natural. Esto es lo mismo cuando viene alguien que se ve con la homosexualidad, ¿no? Dice, yo nací, voy a tratar, lo iba a decir como si yo hubiera nacido, en una grabación se puede cortar y podemos tener un problema. Vamos a decir, supongamos que uno de ustedes en charla pastoral me dice, yo nací en cuerpo de hombre o en cuerpo de mujer, para hacerlo más inclusivo, o en cuerpez, ¿sí? Equivocado. Yo soy, en vez de llamarme, no puedo decir nombre de ninguno, Juan, me llamo Juana. ¿Ah? Entonces, la vieja escuela decía, bueno, hay que ver si fue violada, si fue violado, fue que ya le agregué, en vez de Juana, ya acepté muy ampliamente. Si fue abusada, si fue criado por madre sola, todo eso. Esos son condicionantes para esa situación. Pero la decisión de ser homosexual sigue siendo personal. Porque si no, no es un pecado. ¿Entienden? El pecado es una decisión, no un arrebato. Como me dijo uno, voy a tratar de no dar ningún ejemplo, voy a desviarlo con el ejemplo para usar la raíz del ejemplo. Alguien que trabajaba en unas naciones con muchas iglesias, vieron que no dije misionero para no quemarlo a la persona, alguien que trabajaba en las naciones en muchas iglesias, le gustaba hacer fiestas interculturales sin la esposa. Quedé re bien, para no decir orgía. Me gustaba hacer eso. Javi, estoy portándome re bien, estoy diciendo todas las cosas para que nadie me diga nada, respetando todas las normas. En eso,
charlando, trabajando pastoralmente, uno me dijo, es que lo agarró un demonio. No le agarró ningún demonio. O sea, tomó la decisión de cometer ese pecado, porque estuvo 15 años encima. Sí, lo agarró directamente el diablo a ese, no un demonio. O el Cebú lo agarró con todos los parientes, porque no tenía una legión, tenía la armada, la OTAN adentro de él, porque hizo de todo. Pero es una decisión. Romper el compañerismo con Dios fue una decisión que se tomó libremente. No hay ningún otro, si ustedes se fijan, ¿no? En el 3.1 la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Ahora, fíjense, no habla de la serpiente como un ser sobrenatural, es un animal creado. Voy a tratar, me da cosa que justo hay un pastor. No pasa nada, mandale mecha, acá no pasa nada. Sí, si en estos 5 minutos no se fue. La realidad es que el diablo es un ser creado. Nosotros le damos poderes sobrenaturales. El diablo no tiene poder sobrenatural porque es un ser creado. Más allá que en este relato no se marca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes repetir todo? Porque se me cortó escuchar el diablo nomás. Javi está. Ahí lo despertaste, Javi. Lo despertaste, Sí. dijiste diablo y arrancó. Se erizó, dijo, se me manifestó, Dijiste como dijo. diablo y se cortó. Bueno, va de nuevo, para que no haya confusión, si sale mal en la grabación es culpa mía, es de Microsoft, el diablo de Bill Gates que me cobra todos los días. El diablo es un ser creado, fue creado por Dios, no es sobrenatural, es trascendente, no sobrenatural, no es Dios, no es tal igual que Dios. ¿Sí? Ahora, en este relato de Génesis no se marca que sea el diablo la serpiente. Lean el relato. De todos los animales del campo que dio, era la más astuta. Es un animal. Empezamos la discusión, media gansa, si la serpiente caminaba en esa época, tenía pata. Si serpiente hablaba con voz de hombre. No, eso no está marcando el relato. El relato está marcando otra cosa, ¿sí? Si ustedes se fijan, se implanta una duda en Eva. La serpiente le hace una pregunta. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No le dice, ¿es verdad que les prohibió comer de ese árbol? Porque la respuesta de Eva, ¿cuál tendría que ser? Sí, es verdad. Se terminó la discusión ahí. Ya no hay más diálogo, porque vos le respondés con un sí. La pregunta de la serpiente es, incluye a todos los árboles. Che, ¿es verdad que no pueden comer de todos los árboles? Ahí viene la explicación de Eva. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol que está en el medio del jardín, Dios no ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Fíjense una cosa. ¿Dios dijo que no lo podían tocar? No, solamente que no lo podían comer. que no podían comer. No comas. Se entiende que no lo puedes tocar.
Pero Eva ya le agrega ese condimento, ¿no? Le agrega, dice, me dijo que no podemos comer ni podemos tocarlo, porque si lo tocamos nos morimos. Parecen los evangélicos, ¿no? O aquello que le agarra miedo por el coronavirus. No, yo salgo a repartir comida y cada vez que voy a repartir comida hay una señora conocida, póngase esto, póngase lo otro. Ahora, si me pongo todo eso, no puedo manejar. Estoy más complicado que los médicos para manejar. Sí. Esto es lo mismo, Eva le agregó su plus. Digo, no podemos tocar. Fíjense cómo implantó la duda la serpiente. ¿Cómo Eva no se dio cuenta que iba a cometer pecado? No, porque la serpiente no le dijo, che, vamos a cometer pecado, come de la fruta. Porque Eva le hubiera dicho que no. Porque De el la torta pecado... ibas a decir, ¿eh? Tenés una gana de Sí, comer torta vos. De la torta. Así te dice tu mujer, ¿no? No comerás de esta torta vos. Con 120 kilos. Es tarde para que diga eso. Es tarde. Bien, bien. Perdón, siga con la fruta. Pero ahora, fíjese una cosa, interesante. No es una manzana. Interesante que el pecado no entra con afirmaciones, entra con duda. Dando sectas, alguien me preguntó una vez, ¿por qué la gente entra a las sectas si es una secta? Porque ninguna secta se presenta como secta. Porque si yo pongo, en este lugar vamos a adorar a Dios y te vas a perder y vas a perder tu familia, vamos a adorar al diablo y vas a perder tu familia y te vamos a robar las cosas, nadie entra por la puerta. Obviamente entra con todo un sentimiento de engaño y de duda que te capta. La serpiente utilizó esa duda para captarla, ¿sí? Drisner habla del encanto sensual o atracción sexual, sensual del pecado, que hay 3 aspectos, según Génesis 3, que es interesante. Primero, si ustedes se fijan en el relato, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Primera aclaración, no vas a morir. No tenga miedo, si no morís. Dios sabe muy bien que cuando coman este árbol, se abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Los 3 aspectos que habla Drisner. Era bueno para comer. En primer lugar, se refiere a cierta atracción física que existe. Esto es uno de los aspectos que el tentador usa para atraer. No tenemos cuerpo, somos un cuerpo viviente. Lo físico, en varios aspectos. ¿Sí? En lo sexual, en lo económico. ¿Sí? Hay algo físico en el pecado, hay una característica física que nos atrae. Segundo, es agradable a los ojos. Segundo lugar, se debe mencionar la atracción estética. El hombre tiene el concepto de belleza que cambia, pero el principio de idea no lo hace. Sí, esto me parece tan bueno. Me están diciendo que es malo, pero la verdad que no lo veo tan malo. No, qué sé yo, no me desagrada tanto. Hay una atracción. Codiciable para alcanzar sabiduría. Por último, se menciona la sensibilidad del conocimiento. Lo interesante es notar que este conocimiento que se dio es de sí mismo y de sus propias limitaciones y pecaminosidad. Lo que llegan a conocer ellos no es el conocimiento de amplitud, ese conocimiento de saber todas las cosas, sino ese conocimiento de darse cuenta de que están desnudos, de sus límites, de sus deficiencias, de lo que le falta. ¿Sí? Dice adquirir sabiduría, pero no adquieren sabiduría. ¿Qué es lo que adquieren? Saber, se dan cuenta que son hombres.
Y si ustedes se fijan en el relato, ni saben hacerse ropa. ¿Quién hace la ropa? Dios. Dios. Ahora, ella esperaba, ella lo que ve, dice, vamos a ser sabios comiendo esto. ¿Qué le dijo la serpiente? Claramente, se le abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, ¿sí? De obedecer y desobedecer. Nunca habló del conocimiento de la sabiduría que nosotros creemos. La clave para Dresner y para varios es ser como Dios. El hombre comienza a pecar y es clave para entenderlo, desde la perspectiva de querer ser como Dios. Siempre el hombre quiere ser como Dios. Ahí están los grandes pecados o el pecado de la humanidad. Quiere ser como Dios, ponerle fin a una vida. Quiere ser como Dios, cambiando la realidad física de una persona que nace hombre convirtiéndose en mujer. Quiere ser como Dios en tomar sus propias decisiones, de hacer lo que Él quiere. Quiere ser como Dios al claramente decidir por sí qué le conviene. El pecado del hombre es ser como Dios. Y en esa búsqueda de ser como Dios, encuentra sus limitaciones. Y se da cuenta que se les abren los ojos, y fíjense que tomaron conciencia de su desnudez. No tomaron conciencia de la realidad, de que había otro mundo. Se dieron cuenta de su el relato, lo que está marcando se dieron cuenta de su limitación. Entretejieron hojas de higuera, y ahí empieza el famoso relato de Dios hablando con el hombre, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Escuché que andabas por el jardín, tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Fíjense que no tiene miedo por cometer pecado. No comete pecado. El hombre no cree que no cometió pecado. Fíjense el relato, dice, tuve miedo porque estoy desnudo. Me doy cuenta que no estoy bien apropiado para estar con vos delante. Recuérdense que antes andaban caminando sin problema juntos. Ahora sí hay problema, según el relato. No porque, no dice, tuve miedo porque comí la fruta. Y me di cuenta que me mandé una macana y... Sí, el hombre está mirando la consecuencia del pecado, no el pecado en sí. Es lo que hacemos nosotros generalmente en la iglesia. Ustedes en las iglesias, o antes en las iglesias, sancionábamos a la mujer que quedaba embarazada. Una soltera, Javi. Me miraste con una cara como si a mi mamá no la sancionaron. Está bien. A la soltera, Javi. O sea, estamos en tercer año. Yo tengo que agilizar la cosa. No puedo estar en chiquitaje. La soltera, nosotros castigamos o sancionábamos o disciplinábamos o aconsejábamos amorosamente que no tome la cena del Señor ni sirva ni por tanto tiempo por cuidado pastoral a la que quedaba embarazada. Nunca a la que no quedaba embarazada. ¿Sí? Como a veces yo digo, nosotros premiamos al mentiroso. Y castigamos al que descubrimos.
porque además si viene con 9 meses es medio difícil no descubrirlo. Ahora, el hombre, ¿qué es lo que hace? Descubre, ve su consecuencia, no ve lo que hizo. ¿Por qué te ocultás? Porque estoy desnudo, que es la consecuencia del pecado. La desnudez es la consecuencia del pecado. La lógica del hombre, ¿cuál era? Decir, che, comí la fruta, me mandé macana. Eso sería arrepentimiento. Si ustedes leen todo el relato, el hombre no se arrepiente en ningún momento. No le echa la culpa a la mujer. También tenía algo de culpa, tampoco... Bueno, y la mujer le echa la culpa a la serpiente. O sea, nada. Y la serpiente miró para atrás, no le quedó más a nadie. ¿O no? Sí, quedó, dijo, no, quedé solo, che. Se me fueron los otros bichitos. Faltó decir, fue culpa tuya que me creaste, Dios. Y ahí quedamos dando vueltas. Dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. Es una pregunta... una pregunta que Dios sabía la respuesta. ¿Acaso has comido del fruto que yo te prohibí comer? Y el hombre vuelve como todo hombre y en la actitud de hombre y en la actitud de que hacemos cuando cometemos pecado. Eso refleja el pasaje. A responder otra cosa que no le pregunta a Dios. Dios le preguntó, ¿comiste del pecado? Del pecado. Sí, comiste el pecado porque sí. ¿Comiste del fruto? ¿Sí? ¿Que yo te dije que no comieras? La respuesta es sí. ¿Qué responde el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Por qué no respondió sí? Porque esa es la característica del hombre. Cuando se encuentra descubierto ante una falta, busca la excusa para no recibir la consecuencia. Entonces cuando los chicos pelean, ¿por qué están peleando? Él empezó. No, nadie le preguntó quién empezó. ¿Por qué están peleando? Él fue. No fue él. Sí, él empezó. Siempre tratamos de excusar a nosotros y echarle la culpa al otro. El hombre tuvo que haber respondido, sí, comí del fruto. Él no responde al fruto, eso. La mujer que tú me diste, de compañera, en el fondo le está echando la culpa a Dios. Si vos no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella también se excusa. La serpiente me engañó y comí. No dice, che, la verdad que lo vi agradable, porque el pasaje dice, lo vi bueno, lo vi de buen aspecto, era deseable, vi todo eso y la verdad que no me tenté y me doy cuenta, me arrepiento de haber comido. Nada por el estilo, dice, la desgraciada de la serpiente. Dios le dijo a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás tu vientre, comerás polvo, y le dice todo. Y el pasaje cristológico que nosotros utilizamos, ¿no? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, ¿no? Ahí se cree que hay unas referencias al Mesías. O por lo menos lo interpretamos así nosotros. No sé si el autor de Génesis lo está escribiendo para el Mesías. Pues nosotros lo interpretamos de esa manera. Dios le dice a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. ¿Sí? Rompe el plan de Dios para la mujer y para el hombre. Y al Pero, hombre profe, le dijo... Profe. Ahí va. Ahí está Gianluca. Ahí No, que- algo no. No, que quería preguntar, digamos,
Y nosotros, digamos, como bien explicó, entendemos el pecado como una especie de ir en contra de la voluntad de Dios. Eh, digamos, cómo digamos, podemos explicar digamos, a las personas o cualquiera que nos pregunte por qué, digamos, el hombre en sí mismo, digamos, es como que tiene esa debilidad. O sea, es una limitación, pero es una limitación de este deseo que usted decía de querer ser Dios. Sí, nosotros queremos manejar nuestra vida. Cada vez que nos dicen algo, no hagas esto, vos ya estás pensando cómo violarlo. Ejemplo, la cuarentena. No es para vos, Campo, pero vamos a usar la cuarentena. ¿Sí? Ni para Javi, que se fue a Entre Ríos. Cuando sacaron los permisos esenciales para trabajadores esenciales, salieron 11 millones de permisos esenciales. Averiguá cuántos habitantes tiene la provincia de Buenos Aires. No puede ser la mitad de la provincia de Buenos Aires trabajador esencial. Sí, Campos, yo también tengo el permiso de trabajador. Si querés te muestro, tengo uno que puedo decir. Ya le buscamos la vuelta, entonces mirábamos los reglamentos y ¿qué decíamos? Y porque yo he visto eso. ¿Vos de qué trabajás? Y yo vendo chupetines por mayor. Ah, rubro alimenticio, sos un trabajador esencial. Nadie se va a morir porque falten chupetines, ¿eh? Pues le buscaste la vuelta. ¿Y vos qué sos? Soy primo del dueño que vende chupetines. Sos un trabajador esencial. Porque sí, tu primo necesita que vos estés bien. Le buscamos la vuelta. El ser humano, a todas las reglas, le busca cómo violarlas, cómo traspasar el límite. Yo tengo WASE. Igual, profe. Ahí te dejo, dame un segundo. Profe. ¿Viste WASE? WASE. El que te controla la velocidad. Pero también te avisa, ¿qué cosa? ¿Dónde están los radares? O sea, Es hermoso. te dice, no violé la regla, pero si la vas a violar, a tal altura está el radar. Eso es creado por los hombres. El hombre de por sí siempre va al límite. Siempre quiere un poco más. No podés trabajar trabajar 6 días. No puedes trabajar 7 días. 6 días trabajarás, 1 descansarás. Nosotros ya pensamos qué hacer el 7º día. ¿Cómo podemos camuflar ese día? Siempre que Dios nos dice, no hagas esto, nosotros ya estamos pensando, naturalmente no. Porque el hombre, lo que dice Génesis, es que entró ya esta idea del hombre. ¿Sí? No es, es cultural. Un nene como el de Jairo nació bueno. Vos al nene de Jairo, vos decís, mirá qué mal se porta. No se porta mal, se porta como un nene. ¿Sí? Es chiquito, no tiene conciencia. Cuanto más grande es, entra la conciencia. Y en esa conciencia entra el comportamiento. Por ejemplo, ahí te doy, Gianluca, meter los dedos en el enchufe. ¿Cuántos de ustedes van a meter los dedos en el enchufe? Sí, yo sé que vos, Campos, sí, por eso tratamos de poner yo todo en el seminario con Javi, estamos orando tanto que se junten los... ¿No? Nosotros no lo vamos a hacer porque sabemos que es un peligro. Ahora, ¿sabés cuántas familias se cuelgan de la electricidad? ¿Para afanarla? Todos sabemos que la electricidad mata. Ah, y ese tipo que se colgó, ¿qué pasó? Porque te tiene que agarrar 320, 380. A mí me agarró 220,
Más de una vez. No afanando electricidad, cambiando una lamparita. No me cuelgo en los cables. Gianluca, iba a hacer una pregunta. Y yo No, me fui que, por otro ramo. digamos, hablamos de esto de la consecuencia del pecado, pero, digamos, hay algunos pecados que, o sea, no tienen consecuencia en el ahora. Porque, digamos, o sea, sí, pero no hacia la persona, digamos, que lo comete, que es lo que habla un montón los salmos. El tema de, por ejemplo, la gente que es avariciosa, junta plata, junta plata, junta plata, y ellos nunca reciben, digamos, la consecuencia del pecado, al contrario. Sí, recibe. Entonces es como que, En el fondo, digamos, ¿cómo explicamos sí, eso, digamos, a las personas que tal vez nos pregunten cómo es que es el tema del pecado? el tema que hay que diferenciar, ¿sí? Y la consecuencia que yo veo con la real consecuencia. Nosotros creemos que la consecuencia es verlo nosotros, la consecuencia de su pecado. Al que es avaricioso, qué sé yo, que le crezcan verrugas, que quede pelado, que quede deprimido. ¿Sí? Que no sé qué sería la consecuencia que yo esperaría de una avaricia, ¿no? Que se funda. Al tipo que me hace daño, que me hace maldad, que se le parta los autos. Iba a decir una marca de auto, pero no puedo decirlo. Porque se iban a dar cuenta. ¿No? Esperamos eso. Ahora, tiene una consecuencia. Hay pecados que tienen realmente una consecuencia espiritual. Todos los pecados tienen una consecuencia espiritual, pero uno se marca más que otro. La chica, profe, Jairo, me pusiste profe. Sí, tranquilo, Jairo. No, ya nos fuimos de tema. Son una hora de clase. Abrazos. Hay una consecuencia. La chica que queda embarazada tiene una consecuencia espiritual. No solamente física. Sí. Cuando uno trabaja en la pastoral con esas mujeres, tiene que trabajar lo espiritual. Porque muchas mujeres, si son creyentes y se arrepienten, ven en el hijo parte de la culpa de su pecado. A mí me lo han confesado. Dice, yo reconozco que cometí pecado y todos los días veo la consecuencia de mi pecado. Si no lo sanás, no podés relacionar, no podés trabajar espiritualmente con esa mujer. ¿Por qué si no lo sanás? Y porque vos imaginate que yo te diga, vos sos una consecuencia de un pecado. Y no lo vas a superar más. Ahora, la avaricia tiene su consecuencia espiritual, que es más dura que la material. El que es avaricioso, el que tiene ese deseo de riqueza, primero empieza a desconfiar de todos. Ya no podés estar seguro con lo que están alrededor. Genera un sentido de inseguridad muy grande. Che, primero desconfías del más lejano, pero después empezás a desconfiar del más cercano. Che, Gianluca no me querrá robar a mí, ¿no? ¿Me dirás la verdad? Empezás a desconfiar. Te quedás solo. El centro de tu vida no pasa a ser Dios, que te quiere que vos vivas en plenitud. Pasa a ser el dinero. Y el dinero no quiere que vos vivas en plenitud. Quiere que vos vivas alrededor de él. Y sufren. Yo conozco tipos que tienen avaricia. Divisiones familiares. Pero hay tipos que quedan solos. Solos, todo el tiempo solos, y además de quedar solos, con un sentido de amargura. El que es manipulador, nosotros en muchas iglesias tenemos líderes manipuladores, Muchas iglesias tenemos líderes manipuladores, que manipulan a la gente, y se llenan los templos por ahí. Ojo. Uno puede decir, bueno, pero vos fíjate, vos sabés que esa persona llega un momento, en el transcurso de los años, que se vuelve loco.
¿Por qué se vuelve loco? Porque a todos les genera, no puede confiar en nadie. ¿Por qué? Porque él, ese pecado que lleva, no lo puede llevar, no lo puede desarrollar, no puede desarrollar relaciones sanas, porque siempre está manipulando. ¿Sí? Obviamente, las consecuencias físicas son más notorias que una consecuencia espiritual. ¿Está bien? Lo que nosotros juzgamos generalmente son consecuencias, no juzgamos el pecado. El pecado nosotros, sí, la chusma de la iglesia, que viene, no quiero dar nombre, por ahí se llama así la chusma de su iglesia, viene y le dice, pastor, a mí me lo han hecho, le quiero compartir algo para orar. Sí, hermana, ¿vio Gladys? Gladys, yo la vi que está en mala vida, sale con tipos. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque me dijo la vecina. La vecina me llamó, me dijo, increíble. Apareció Juancito. ¿Usted lo conoce a Juancito, que toca la batería? Pero yo lo digo todo para que estemos orando, pastor. Porque me preocupa la vida espiritual de Romina. ¿Y quién es Romina? No, Romina es la amiga de Gladys, que la ve a Gladys saliendo con Juancito, mientras Juancito todavía no terminó con Josefa. Y vos mirá, sí, pero usted es real. Usted sabe más de la información de los hermanos de la iglesia. Si tenés una así, no vivás cerca. Mudate lejos porque te va a cachar todos los pecados. Va a llamar al otro pastor, conozco el pastor aquel que anda con esto. Ahora, esa no le va, vos no la vas a echar de la iglesia. ¿Cómo comprobás que es chusmerío? Además ya te metió a vos en el chusmerío. Ahora, la que quedó embarazada, el que se hizo travesti, a eso lo comprobó rapidísimo. El que se hizo travesti lo compraba muy rápido. Primero se fue de la iglesia, segundo se puso taco, ¿no? Y según el tamaño que sea, parece el do de la Madrid con pollera. Pero la que quedó embarazada de 9 meses te das cuenta. Dice, che, vea. Y si es soltera, enseguida, sí, está soltera y quedó embarazada. Entró el pecado en la iglesia. Nunca entra el pecado en la iglesia. Somos pecadores todos los que estamos en la iglesia. Sí, discúlpeme. Ustedes ninguno dejó a nadie. Estoy dando un ejemplo general. Si usted lo hizo, no me lo diga acá porque no es la clase para esto. Tienen consejería pastoral con Peralta y Olivares. Ninguno de ustedes dejó embarazada a nadie. ¿Sí? Ahora, eso no quiere que quieran que son unos santos, ¿eh? Discúlpenme. No son los tipos espirituales. Porque puede hacer otra cosa, mentir, odiar, engañar, robar. Hay una lista más grande de cosas que hacemos. Pero lo físico es lo primero que notamos. Tatuarse, ¿está mal? Totalmente mal. Yo creo que está mal. ¿Saben una cosa? Ahora, entre alguien que se tatúa, ¿sí? Y entre alguien que odia a su hermano, ¿con quién se queda? Yo me quedo con el tatuado, ¿eh? Porque el tatuado lo tiene en la piel. A lo sumo, si se infecta, va a tener que ir al hospital. Al que odia al hermano y habla mal del hermano, nunca se da cuenta que es lo que está haciendo. ¿Viste? Sí, porque nosotros lo que miramos es lo físico. El pecado que cometen Adán y Eva es un pecado espiritual. Pero Dios, para evidenciar el pecado, le dice, bueno, a partir de ahora va a tener esta consecuencia física. Ahora, si usted lee todo el relato, jamás Adán y Eva se arrepintieron del pecado.
No dice ningún pasaje que se pidieron perdón. Dice, aceptaron su culpa y siguieron. Primera consecuencia del pecado. Primera consecuencia del pecado. No solamente ser expulsado en el jardín del Edén, que es una consecuencia, que entró la muerte espiritual a la vida del hombre. Recuerden que ahora se dan cuenta de lo que iban a sufrir. Si no es que iban a vivir eternamente. Ahora, en esta amplitud de conocimiento comprende lo que es el fin. ¿Sí? Y eso le provoca angustia y la angustia le provoca generar un montón de pecados. ¿Sí? Porque ahora tienen temor de no seguir, no trascender. Y dice en 4, y con esto termino, el hombre se unió a su mujer, Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. La expresión Caín suena como el verbo que significa llegar a tener, adquirir. Es como que dijo, ahora tengo un varón. ¿Sí? La expresión más natural sería, ahora tengo un varón. ¿Y Adán qué era? Primer conflicto que hay, ¿sí? Consecuencia del pecado es la ruptura de la relación con Dios, con el hombre, y la ruptura entre hombres. El pecado rompe mi relación con Dios y rompe mi relación con el otro. Todo tipo de pecado, el sexual, el económico, el espiritual. Rompe mi relación con Dios y rompe mi relación con el otro. Fíjense que Adán nunca se arrepintió. Pero, profe, lo que, digamos, se me ocurría recién es que, digamos, el ser humano, digamos, en teoría, o muchas veces, digamos, sabe que está mal lo que está haciendo, pero aún lo hace, digamos. Entonces hay como una, no sé si llamarlo falla, pero hay como una, digamos, algo que lo impulsa a eso. ¿Se entiende? O sea, porque no es Sí. tonto el ser humano. Nosotros vamos El más tema allá del límite. Como consecuencia de esto, nosotros vamos siempre más allá del límite. Vuelvo a decir, esto ya es propio del hombre. Esta es la consecuencia del primer pecado, digamos. Es decir, no el pecado original suena feo, el origen del pecado. El origen del pecado, la consecuencia es esta, que nosotros hoy, para nosotros, naturalmente, un límite es traspasable. Te guste o no, vos me podés decir, Alberto, a mí me parece esto, pero vos fijate que el límite para nosotros es traspasable. Siempre. Siempre. Siempre estamos ahí, en el límite. Sí. Si vos en una iglesia decís, miren, chicos, me pasaba a mí como líder de joven, nos juntamos hasta las 11 de la noche y vos no cerrás el templo a las 11 de la noche. Ya sabés que lo vas a cerrar a las 11:30. Ya sabés que vas a violar el límite. Te digo una estupidez porque no podemos ir a pecado. O por ejemplo, el culto empieza a las 7. Y vos al pastor, al invitado le decís, no te hagas problema que empezamos 7:10, tranquilo. Porque ya sabes que vas a violar el límite. Es propio del hombre saber que lo va a violar. Y eso es lo que Dios quiere recomponer con la venida de Cristo. Volver a tener una relación sana. No solamente con Dios, con los hombres. ¿Qué es una relación sana?
recuperar los matrimonios, que el matrimonio sea ayuda idónea, recuperar la relación entre padres e hijos, recuperar la relación de confianza entre nosotros, porque vos al ser cristiano supuestamente no deberías mentir, no podés cometer daños de adulterio, de tratar de ganar riquezas, ¿sí? Deberías tener esa actitud. Eso te recompone la relación con el otro. ¿Sí? Sí, porque eso es lo que logra Cristo, que no solamente sanemos nuestra relación con Dios, sino que al ser sanos con Dios, sanemos nuestra relación con la sociedad, con el resto de las personas. El problema es si lo estamos haciendo. Si Cristo realmente nos llega para que nosotros podamos relacionarnos con el resto. Sí, y bueno, Porque ahí parece- ahí se nota la falla de carácter del hombre, del ser humano. Sí, totalmente. Ante todo, sabe lo que hace, pero siempre como que encuentra un motivo para excusarse. Pero que no es una falla de planeamiento de Dios. Es una falla propia consecuencia del pecado. Si vos me decís, ¿cuál es la consecuencia del pecado original? Es lo que somos hoy. ¿Sí? Pensamos en nosotros, pensamos en... Vos fijate que el hombre va a buscar, si vos lees Génesis, que no vamos a leer nosotros, no es una exégesis de Génesis, el hombre busca trascender en el fondo. ¿Sí? Esta idea de buscar ser como Dios es la búsqueda del trascender, quedar en la historia, en la prosperidad. La Torre de Babel no es positiva en ningún concepto. Disculpe, si alguien lo predicó positivamente, no lo haga porque no es positiva, que todos se pongan de acuerdo para que genera miedo. Eso no es bíblico. La Torre de Babel es la idea de trascender, que todos sepan nuestro nombre. Eso se incorpora en el hombre a través de esta acción de Adán y Eva. Queremos ser como Dios, queremos trascender. Al buscar vos trascender por medios humanos y por medios no lícitos, vos generás una ruptura en todos los órdenes. ¿Por qué? Porque yo voy a querer trascender. Y para trascender, por ahí yo quiero tener dinero. Y voy a hacer todo lo posible de tener dinero, de todas las maneras posibles, me importa muy poco. Y voy a engañar a mis hermanos para quedarme con la herencia de mi papá. Es un ejemplo, no lo voy a hacer. Porque si escuchan el video de mis hermanos, por ahí se avivan antes y me hacen eso a mí. Pero no. O vos querés trascender a través de la escritura de un libro y la afanás en material a un profesor. Que ya, por eso grabo los videos, para que quede... Sos bravo, las niñas geniales. De afaná. Entonces, ves que muchos de los pecados buscan, nadie dice, el ser humano no se plantea, yo quiero ser como Dios, voy a hacer esto. Pero en el fondo lo que queremos ser es eso. Trascender, quedar en la historia. ¿Sí? Es inconsciente. Yo he estado con pastores que se deberían haber jubilado en un tiempo, dicen, no, ya me voy a jubilar. Cuando haga esto, me voy a jubilar. Y después cuando hace eso, es lo otro. ¿Sí? ¿Sí? Nos gusta quedar en la historia. Nos gusta, en el fondo, ser como Dios, tener esa libertad. El libertinaje nos lleva a cometer esos pecados. Dios planteó al hombre con límite. Este es tu límite. El hombre lo primero que hizo, violarlo. Aparte, si vos ves a Jesús, es como, es la vida, o sea, es la vida totalmente intrascendente, por así decirlo, de los hombres, pero fue la más trascendente. O sea, es lo más paradójico de todo el Evangelio, ¿no? Jesús era un carpintero, o sea, trabajaba, hacía las cosas bien y terminó colgado como si fuera un prisionero, digamos, y fue el hombre más reconocido de toda la historia. Eso Pero
Esa es la clave. Nosotros no nos damos cuenta que realmente para acercarnos a Dios debemos renunciar a nosotros, al deseo de ser como Dios. Eso implica la cruz. La cruz implica el que era Dios fue a la cruz. Vos que querés ser Dios, le esquivás a la cruz. Todos le esquivamos a la cruz. Este es el ejemplo que yo les di una vez a ustedes y con esto termino porque ya son y menos 10. Más largo que la clase de presencial. Le di ese ejemplo del Che Guevara. ¿Se acuerdan que yo les dije? Todos quieren ser Che Guevara, pero nadie quiere ir a Bolivia. ¿Sí? Porque ir a Bolivia es ir a la muerte. Todos en el ministerio queremos los grandes ministerios. ¿No? Queremos trascender, que digan, el pastor Villanueva, qué genio, qué espectacular, qué fenómeno, cómo predica, cómo da clase, tiene 5.000 personas, tiene un ministerio. Ahora, es muy lindo, pero eso es lo que le ofrece el diablo a Jesús. Dice, che, yo te doy las naciones, adorame, te doy todo esto, adorame. Jesús prefirió ir a la cruz. Y en la cruz había 3 personas. Y para acercarnos a Dios, lo que implica es renunciar a nosotros mismos. Es ser el Che Guevara yendo a Bolivia. Sabés que va a perder, sabés que te la van a dar, pero igual vas. Y dejá de tu vanagloria al lado. Es lo que nunca hizo Adán. Fíjense que Adán no se arrepintió. Ni dijo mala mía, ¿eh? Che, mala mía, perdón, vamos de nuevo. Empecemos, porque yo me re equivoqué. No dijo nada, dijo, todo es culpa tuya. Eso es el hombre. Chicos, creo que superamos el límite. No, la grabación sigue. ¿Ves? ¿En la próxima seguís hablando?